Muy buenas tardes a todos. Ayer ya conocí a algunos. Los que no vinieron ayer, pues se perdieron unas gran presentaciones de jóvenes colombianos dedicados a la investigación. Vuelvo a felicitarlos hoy día nuevamente porque de verdad fue un agrado escucharlos. Mis agradecimientos a los organizadores del Congreso. Creo que estamos todos aquí con una finalidad común, que es poder actualizar y poder ampliar nuestros conocimientos en cuanto a la parte de rehabilitación, no solamente en el deporte, sino que además en la parte o en el área clínica. Ya han visto a Alejandro Koch como, aparte de su gran currículum que tiene en el ámbito del deporte, pues maneja una de las instituciones de mayor prestigio en todo Chile. Para los que quedaron asombrados con el desplante que tiene y con la capacidad de fluidez para entregar conocimiento, y además quedaron un poco confusos con toda la información recibida, pues a mí me costó 3 meses completo poder estar con él y entender toda esa información que entregó. Fue él mi mentor, fue quien me impulsó a seguir en el ámbito del deporte. En el 2004 en la universidad, cuando lo conocí, hice la especialidad junto a él en Colo-Colo y en su clínica. Y pues es una persona con siempre un criterio de la evidencia científica, así que hay que aprender un montón de ello. Luego mi vida profesional continuó con Deporte Arica, un equipo de segunda división, en el cual estuve 2 años en Chile. Ahora es un equipo de primera división. Posterior a ello hice un magíster en la ciencia del movimiento y de ahí emigré a España, ¿no? Hay personas interesadas para saber sobre el curso o el máster de la Europea de Madrid. Yo no tengo ningún problema en poder comunicarles e informarles sobre ello. Es un máster en el cual pues tuve la fortuna de estar con Jesús Santos, el fisioterapeuta del Real Madrid, Raúl Martínez, el fisioterapeuta de la Selección Española de Fútbol, Sergio Tobas, el fisioterapeuta de la Selección Española de Baloncesto. Entonces adquirí mucho conocimiento actualizado sobre el ámbito de la rehabilitación. Después trabajé con el Club Deportivo Leganés, equipo de segunda división, y actualmente me desempeño en el área privada, una clínica privada, y tratamos a los deportistas de base, niños, jóvenes, y además una categoría de nivel preferente. Bueno, le pido disculpas porque no se puede ampliar la presentación, no sé por qué. Trataremos de verlo así. Y bueno, ¿por qué estamos aquí, no? Por la actualización, y además quiero enfatizar en que en Chile se llama kinesiología, ¿no? Aquí la kinesiología me parece que es de otro punto de vista, no lo sé, pero aquí el colega sí que me dice que estudia todo lo que es el movimiento, y eso es lo que significa. La kinesiología es el estudio del movimiento. La fisioterapia no significa solamente terapia física, o que quiere decir que tengamos que aliviar un síntoma, un dolor. Vamos más allá de ello, ¿no? Como lo ha explicado perfectamente Alejandro, hay que siempre buscar la causa del problema. Entonces de eso se trata la kinesiología o la fisioterapia, el estudio del movimiento, el estudio del efecto físico que hay a nivel biológico en nuestro organismo. Para ello voy a pasarme a la otra presentación de mañana. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Para solo enfatizar en un punto, que es este concepto. El concepto de la integridad de tensión o el concepto de tensegridad quiero que le quede, ¿no?, a todos ustedes en su cabecita de ahora en adelante. Para eso es esta actualización. ¿Qué quiere decir? Este ingeniero estadounidense, Fuller, nos demostró en sus incansables estudios, ¿no es cierto?, como por ejemplo podemos ver ahí esta cúpula geodésica, que fue quien la originó,
conjunto con otros diseñadores y otros arquitectos. Y el simple principio de este concepto de tensegridad son fuerzas tensiles y fuerzas compresivas. O sea, esto quiere decir, como vemos esa estructura geodésica abajo en la parte izquierda, ¿hay algún puntero? No. Bueno, como vemos esta estructura geodésica y después vemos al lado, ¿no es cierto?, un esquema de una columna dorsal y al lado un esquema de unos postes y cables tensados. Lo que él comparó esta estructura geodésica con una molécula de carbono, en lo cual decía que siempre una estructura a nivel biológico, a nivel molecular, a nivel celular, pues necesita esas dos fuerzas, ¿vale? Esas fuerzas, unas fuerzas que mantengan la zona en forma de barras, de compresiones, y otros cables tensos que hacen que esa estructura no se deforme, que no pierda la estructura original. Esto, señores, ¿por qué es importante? Como decía nuestro amigo Alejandro, cuando perdemos la zona neutra, cuando hay un desequilibrio, por ejemplo un desequilibrio muscular entre musculatura agonista, antagonista, entre musculatura inhibida y musculatura activa, pues este concepto de integridad se pierde, pero esto lo podemos ver en un punto gatillo, en una contractura muscular, que obviamente no es visible, ¿no? Es a nivel celular, pero lo podemos palpar. Pues esto sucede en cualquier lesión, en cualquier tejido, ya sea tendinoso, bueno, tejido conectivo, tejido muscular, tejido neurológico. Cuando una estructura, como por ejemplo lo vemos abajo, un fibroblasto, que está ahí organizado, ¿no?, con su matriz extracelular, que posiblemente esté sus proteínas ahí, que le dan una estructura base con una buena forma en esa unidad funcional, lo cual estas estructuras tensiles o tensegriles van a permitir que un tejido se mantenga en forma correcta. Vemos en el esquema de arriba, al lado izquierdo, cómo tiene que haber un equilibrio perfecto, ¿no es cierto?, hacia arriba. Es lo mismo que sucede en la columna vertebral. Le pido mucha disculpa porque esto es en tridimensional, pero no se puede ver. Y igual que acá, la musculatura superficial, pero a la vez también, si sacamos esas capas, vamos a encontrar la musculatura profunda estabilizadora de la columna vertebral, como los multífidos que hablaba él. Yo trataré de hablar en forma más simple y sencilla, ¿vale?, para que me puedan entender y después las preguntas sean igual simples. Y tenemos ahí, si sacamos la musculatura multífido, musculatura profunda estabilizadora, vemos ahí los ligamentos, ¿vale?, que antiguamente se pensaban que eran estabilizadores pasivos en la columna vertebral. Hoy en día todos sabemos que son estabilizadores activos, ¿no es cierto? Son estabilizadores activos por la capacidad propioceptiva que tiene para dar información a un segmento articular. Además de esto del concepto de tensegridad, de este concepto que vamos a ver acá, cuando hay una anoxia, cuando hay un problema, hay una desestructuración de estas fuerzas tensiles y no esperamos el momento adecuado, no esperamos el momento adecuado para que ese tejido se recupere y aceleramos todos los procesos, para eso estamos, ¿no?, para acelerarlo, pero cuando sobrepasamos esos límites es cuando en vez de ayudar vamos a empeorar. Entonces por eso siempre hay que tener primero este concepto de tensegridad, segundo concepto, bases biológicas que nos dan en la carrera, bases anatómicas, bases biomecánicas, para poder esperar el momento, como decía el doctor, la fibroblastógenesis, todo este proceso, ¿no es cierto? En una lesión, por ejemplo, muscular, si hay una alteración en el tejido, un daño, pongámosle un desgarro muscular, hay pérdida de todo el líquido intracelular en la MEC, hay pérdida de las proteínas, como por ejemplo la integrina, que es el medio de unión o el puente entre la MEC y el fibroblasto, y por lo tanto tenemos que nosotros, a través de otro concepto que es la mecanotransducción, que es muy fácil de entender, es un estímulo mecánico, cualquier estímulo mecánico que traduce una información y altera la biología, la respuesta biológica de un tejido. ¿Qué quiero decir con esto, señores?
que no solamente lo conversábamos con los doctores, una manipulación osteopática, hablando de una manipulación osteopática, va a generar un cambio biológico, como lo hablaba, ¿no es cierto?, en un atlas, sino que cualquier estimulación mecánica, un estiramiento cervical, una movilización activa cervical, todo eso es estímulo mecánico y siempre va a tener una respuesta biológica. ¿Qué quiero decir? Que siempre tenemos que buscar activar una zona, no dejarla pasiva, no permitir que nuestro antiguo concepto del ultrasonido, de la ultratermia, el TENS, eso, señores, puede mejorar posiblemente un síntoma, porque a la larga nuestro cuerpo tiene un proceso de autocuración, pero muy a la larga. Entonces, si queremos actuar y ayudar con conocimientos y con bases, tenemos que actuar, y para eso necesitamos actualizarnos mediante la evidencia científica que estamos hablando durante toda la jornada. ¿Qué pasa si no llegamos a un estado de normotensión en la musculatura, en un ligamento, en un tendón? Si no llegamos a un estado de normotensión, pues como sale en este ejemplo, puede que las fuerzas compresivas, como en el caso de una hernia núcleo pulposo, o las fuerzas tensiles, como en el caso de una contractura muscular por un espasmo reflejo, sean mayores y generen una disfunción, ¿vale? Que es lo que hemos estado viendo durante toda la mañana. Aquí quiero detenerme si hay alguna duda con respecto a lo que es tensegridad y con respecto a lo que es mecanotransducción. Son dos conceptos que quiero que entiendan, ¿vale? La tensegridad es simplemente que una estructura biológica no pierda su forma. Sabemos que cuando hay una lesión va a perder la forma. Entonces tenemos que aplicar un estímulo mecánico para que dé una respuesta biológica. Por ejemplo, un desgarro muscular, si lo dejamos en reposo, eso va a generar un proceso de proliferación, de cicatrización, y en su proceso de la fibroblastogénesis, o sea, cuando llega el colágeno, ¿no es cierto?, inmaduro y quiere pasar al colágeno maduro, si no generamos un movimiento, una movilización precoz, ese tejido va a ser de calidad muy baja. A diferencia que si movemos esa extremidad, esa zona en un desgarro muscular, cualquier tipo de movilización, señores, no solamente una bicicleta estática, horizontal o vertical, cualquier tipo de movilización va a permitir que la fibroblastogénesis lleguen células satélites, lleguen proteínas adecuadas para que ese tejido tenga una tensión correcta. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Más o menos? Vale, perfecto. Madre mía, ¿dónde está? Ya. Bueno, no quiero perder la oportunidad de comentar que hemos estado hablando muchísimo de los programas preventivos, que es lo que se basa actualmente la fisioterapia, ¿no? La mejor prevención en nuestra carrera es en la base, y la base está en los niños. El doctor habló ayer del 11+, y el 11+ tiene como finalidad llegar no solamente al deporte